Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Sandra, doña Carolina y don Juan Pablo. Y en el back se mantiene doña Sonia, madre de ustedes. Bienvenidos todos. Hola, señorita. ¿Cuál es su caso, doña Sandra? Señorita Carmen Gloria, buenas tardes. Yo demando a mi madre por una deuda que dejó mi padre cuando estuvo hospitalizado. En este momento esa queja no es mía. Y necesito que con la herencia que dejó mi padre, que su es papá falleció. Sí, mi ¿Cuándo papá falleció? hace 2 años. ¿Y esa deuda cuánto asciende? El total era de 12 millones de pesos. Mi mamá solamente pagó FONASA 2 millones y tanto, y el resto no lo tengo muy claro porque ella es la que fue a pagar esa deuda y ella, yo pienso que es la que sabe el resto. En este momento la deuda va, porque va subiendo, va en 6 millones 500 y tantos mil pesos, porque yo en enero de este año me presenté para ver en cuánto iba la deuda. 6,5 millones sería la deuda actual. Sí. ¿Y quién es el responsable de esa deuda? Porque fue provocada o la origina la enfermedad o hospitalización de su padre. ¿Pero hay alguien responsable de esa deuda frente a la institución hospitalaria? Mire, señorita, voy a empezar desde el comienzo en realidad y solo voy a resumir en súper pocas palabras. Cuando nosotros ingresamos, sacamos a mi papá de la casa, lo llevamos a urgencia con un hermano mayor en su auto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 5. Iba yo, mi hermano mayor, mi hermano menor que está presente, mi cuñada que también está presente y mi sobrina que estaba chiquitita, si no me equivoco, y lo llevamos de urgencia, porque si nosotros lo llevamos al San José, mi papá se nos moría. Yo entré con mi papá en precarias condiciones en realidad, porque mi papá ya iba sangrando, tenía cáncer a la próstata, fibrosis pulmonar, y tuvimos que dejarlo en urgencia. Tuvimos todo el día los que íbamos en el auto. Cuando el doctor me dice, señora, ¿usted es la mamá de Rafael López? Yo le digo, sí. ¿Sabes qué? Me dice, usted me tiene que dejar un documento firmado para que su papá ingrese hospitalizado, porque no lo puede llevar a la casa. No me dijo nunca en ningún momento pagaré. Me dijo un documento. Yeah. Entonces yo le dije, ya doctor, salgo, llamo a mi hermano, a los dos, y mi cuñada con mi sobrinita, que está chica. Yo firmé, pero nunca pensé de que era un pagaré, porque a mí el médico me dijo un documento. Yo firmé. Y les hice saber a mis hermanos, yo firmé sin pensar Pensando qué me en lo que pasaría. estaba pasando en ese minuto, Exacto. en salvar ese minuto. Yo no lo pensar único en lo que quería que mi papá se hospitalizara para que Entiendo tuviera perfecto. un año más en la casa viviendo con mi madre. Entiendo perfecto. No más. Doña Carolina, Dígame. sí, le iba a hacer una pregunta a usted. Dígame. Y le iba a pedir que por favor aprendiera a respetar el dolor ajeno. No, sí, yo la estoy escuchando. A lo mejor para usted, yo la vi, mientras la señora nos contaba y narraba lo que había pasado, reír, cuchuchar, No. reírse. No, si yo No, la vi. sí, lo Déjame que terminar pasa- la frase. Yo la vi, Sí. nadie me lo contó. ¿De qué está mintiendo? Da lo mismo. Usted puede rebatir todo lo que quiera y aquí va a tener oportunidad para rebatir lo que se le antoje. Pero si la señora está narrando la muerte de su padre, se vuelve a reír. No, está Carmen Gloria, es que sabe que, de verdad, el relato de ella, Pero cuando alguien habla de la emoción, es una falta de respeto tremenda, pero terrible. Empezar a reírse. disculpe, pero no Porque fue así además como esta ella persona dice. de la que estamos hablando, que fallece, es el padre de su marido. Sí, porque cuidé ella un año, porque ella no lo quiso cuidar. Ella está mintiendo, porque cuando qué? nosotros llegamos a urgencia,
yo me acerqué a ella a la ventanilla porque yo era la tutora de su papá en el cuidado ya desde el principio. Yo me acerqué y le dije yo a ella, ¿firmo yo? Y la respuesta de ella fue así, no, yo soy la hija. Esa fue su respuesta. ¿Y qué tiene Ella eso de firmó. malo? Pero que no diga que ella dejó al papá ahí porque darle una mejor calidad de vida por un año, porque ¿No ni dijo siquiera, eso dijo, ni No. siquiera lo cuidó. Yo se le digo a Tom. Creo que escuchó otra cosa. Lo que ella dijo fue que el estado de urgencia le dicen que tiene que dejar al caballero ahí, que no pueden llevárselo y que tiene que firmar un documento. Eso fue lo que ella Sí, dijo. y lo iba a ese firmar yo. documento ella no entendió, nunca entendió, según ella, que fuera un pagaré, sino que simplemente un documento y ella firmó. ¿Qué tiene que ver con lo que usted me está contando? Es que Si usted cuidó a su padre antes, un año, no, ella no ha dicho que ella lo cuidó. Si usted me dice que es para darle una mejor calidad de vida, dijo todo lo contrario. Dijo que había llegado tan grave que no podía llevárselo. No entiendo qué es lo que rebate. no, señora. a lo que voy yo, que ella dice que el médico le dijo que iba a firmar. Si lo hicimos en la ventanilla y yo estaba dispuesta, yo, a asumir la responsabilidad. Me parece que lo que usted cuenta no es contradictorio, sino que agrega un antecedente más. Sí, Qué bueno que haya estado dispuesta, sí. pero qué bueno que la señora firmó, como podría haber firmado usted o cualquiera. Exactamente. Y la circunstancia es Pero no exactamente es la una misma. manera de burlarme de Señorita ella. Carmen Gloria, yo tenía que firmar porque yo era la hija. Pero ¿sabe qué? Aquí yo no vengo para eso. Yo no vengo para que ella me venga a rebatir de que ella lo cuidó ni nada. Yo solamente vengo Con la deuda que quedó. con la deuda. Yo tenía que firmar porque yo era la hija. Pero ¿sabe qué? Aquí yo no vengo para eso. Yo no vengo para que ella me venga a rebatir de que ella lo cuidó ni nada. Yo solamente vengo Con la deuda que quedó. con la deuda, nada Sí, más. sí, así lo entendí yo, por eso que le digo, Es eso que na- nada es cambia nada el que ella más. la hubiera cuidado un año antes. Exactamente. Y esa nada deuda más. ascendería hoy día a 6,5 millones. ¿Usted Sí. ha hablado con estos otros 4 hermanos? Porque esta es una de 5, me dijo. Sí, con los 2 hermanos mayores. ¿Y qué opinan ellos? Me dicen que, digamos, que con la herencia que dejó mi padre, que está la casa y hay un auto que Ya. está en la posición efectiva, lleguemos a un acuerdo Ujú. de vender este auto y Para abonar a la deuda, pagar para la deuda. abonar ¿Y a cuánto la costaría deuda. este auto? ¿Ah? ¿Cuánto costaría este auto? creo que ahora en este momento son como 4 millones de pesos. O sea, casi lo que el total de la deuda. Exactamente. Caballero, dígame. Señorita Carmen Gloria, buenas tardes, Buenas gusto en saludarle. Igualmente. Bueno, yo vengo en representación de mi madre, primeramente, y mi señora que me acompaña porque he estado en todas las buenas y las malas conmigo. Ujú. Ella me ha ayudado en todo. Se respeta lo que dice ella. Obviamente, ¿qué pasó? Si ella firmó, no se conversó, ¿por qué no solucionamos de otra forma el problema? Ahora ella ¿De otra dice forma? haberlo conversado y haber pagado la deuda, de que la que dejó mi padre. Conversémoslo ahora, ¿cómo la pagamos? Ahora ella dice, vengo a demandar a mi madre, con permiso suyo. ¿No le da vergüenza demandar a una persona de la tercera edad, de 75 años? Porque O debiera sea, tenerle vergüenza. demandar a la madre ¿de qué? Si ella, ahora, hablan de herencia, hablan del auto. Mi mamá está viva. ¿Y? Por lo que yo sé, mi mamá es dueña de su casa, dueña de su auto, dueña de todas sus cosas. No. Pero lo único que yo puedo decir de que se podría haber solucionado de otra forma. Ahora, ¿por qué nosotros? Lo que estamos buscando acá Ujú. es una forma de solución. Y la base sobre la que usted me está hablando está absolutamente equivocada. Eso lo voy a explicar en la pizarra. Su mamá está viva, dice usted. Gracias a Dios. Y qué bueno que esté viva la señora. Y ojalá por mucho tiempo más. Y la señora, lo dijimos desde el principio, está escuchando porque está participando en el backstage. Cuando una persona se casa en sociedad conyugal, todos los bienes que compre el hombre o la mujer van entrando a un patrimonio social. Todo. La señora nombró que aquí hay, en este caso, un auto y una casa. Son parte del patrimonio social. Cuando ambos cónyuges están vivos, casados, ambos son dueños de todo lo que hay acá. Cuando la sociedad conyugal termina, que puede terminar por cambio del régimen patrimonial, por divorcio y liquidación de la sociedad conyugal o por muerte de uno de los cónyuges, esto se reparte. Mitad y mitad. Mitad para el marido
y mitad para la mujer. En este caso, su madre está viva. Entonces, esta mitad es de ella en su calidad de socia de esta sociedad conyugal. En el caso de su padre, él falleció. Y cuando una persona fallece, se debe realizar el trámite de la posesión efectiva, que tengo entendido y tengo el documento que ustedes realizaron, y por lo tanto todo lo que le correspondía al marido en esta sociedad conyugal pasa a sus herederos. ¿Y quiénes son los herederos? La cónyuge sobreviviente y los 5. No, quedó raro el 5. Estoy escribiendo cada vez más raro. 5 hijos. Esta parte de aquí es de la cónyuge y los 5 hijos. La parte de acá es de la mujer del caballero fallecido. ¿Se entiende? Y en esta proporción, la ley garantiza y recita a la cónyuge o el cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. Es decir, hay un 25% de acá que es de su madre y el resto es de los 5 hijos. Entonces, cuando usted me dice, mi madre está viva, ¿por qué la herencia debiera ser la casa? Por esto. Mi madre está viva, ¿por qué el auto es parte de la herencia? Por esto. Porque tanto el auto como la casa eran parte de la sociedad conyugal. ¿Se entendió? Sí. Ya. Habiendo entendido eso, para que no discutamos ese tema, usted dijo y señala, y se lo agradezco porque esa es la idea, hubiéramos conversado y buscar una solución. En eso estamos acá. Lo que yo, En disculpe, eso estamos acá, sí, conversando y buscando una solución. cuando ella llamó a mi mamá, cuando ella la llamó, yo obviamente le pasé el teléfono, porque bueno, desde que entró enfermedad mi papá, yo me tuve que hacer cargo como hijo, porque soy hijo. Durante la enfermedad de mi papá, me dejaron los 4 hermanos mayores míos solo con mi papá, al cuidado de él. Yo le digo a mi señora, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a ayudar, perfecto, ayúdame. Siempre los busqué, siempre dije, pucha, hice un grupo WhatsApp, apoyo hermano, ayúdenme, tanto moral y económicamente también, porque mi papá necesitaba remedios caros y nunca me ayudaron. En todo momento me dejaron solo. Y en esa casa, Tenía- esta casa de herencia, Disculpe, ¿quién vive? antes que se me vaya, cuando cuidados médicos, mi papá tenía que ir al médico, no, yo no puedo, tengo que trabajar. Por igual manera, todos los hermanos me decían lo mismo, no puedo. O sea, me sentía que era el menor. Claro, me imagino que ellos se pasaron por la cabeza, tú te quedaste con ellos y ¿Usted mámatela. vivía con sus padres? Es que me tuve que ir no, yo siempre viví solo. De los 21 afronté, arrendábamos. Y dentro de la enfermedad de mi papá, hubieron 4 meses que mi papá estuvo complicado. Y yo le pregunté a mi señora, Carito, ¿qué hacemos? Y la Carito me dice, vámonos para allá, pero ¿cuándo? Íbamos, volvíamos, O sea, volvíamos. termina viviendo con su padre para poder cuidar a su padre. Sí. Porque Claro. de estos 5 Sí, hijos, ¿cuánto solo duró usted la se hace casa? cargo de los Exactamente. cuidados. ¿Y qué pasó con los otros 4 hermanos? ¿Por qué ninguno se hizo partícipe de la enfermedad del padre? Mi hermano mayor vive en Iquique. Ya, tenía imposibilidad física, estaba lejos. ¿Y los Sí. otros? ¿Usted, por ejemplo? Mis 2 hermanos viven en Patronado. Nosotros cuando... ¿Cómo y yo Patronado? ¿A qué soy, se refiere? ellos trabajan dependiendo de un contrato. Yo trabajo independiente. Sí, pero todo el mundo tiene algún día de descanso a la Sí, semana. Sí, la entiendo. Entonces, Pero cuando nosotros llevamos a mi papá a la casa, que vuelvo a reiterar, no, yo no vine para aquí recordar esto. pero es Porque me necesario hice para mal, buscar una pero es solución, porque el necesario. caballero lo que está diciendo dice, no me critiquen que no he pagado la deuda, porque tampoco nadie me ayudó a mí durante 4 años que lo cuidé. Bueno, Y yo le nosotros, pregunto, ¿qué pasó? Que durante 4 años ninguno de los hermanos se hizo nosotros presente. llegamos a la casa de mi papá cuando, después de la hospitalización, fuimos con mi hermano mayor en su auto y lo fuimos a buscar. Llegando a la casa, mi mamá, yo hablé con ella en el comedor, le digo, bueno mamá, aquí está mi papá, ahora usted decide qué va a hacer. Mi mamá me dice, yo me quedo con Juan Pablo y con la Carito. ¿Pero por qué me habla de eso si yo le pregunto otra cosa nada que ver? ¿No me va a responder lo que le pregunté? Le repito la pregunta. Sí, repito. ¿Por qué ninguno de los otros 4 hermanos
atendió o asistió o colaboró con los cuidados del Ah, padre? porque yo creo que ellos no quisieron o no podían, no ¿Y sé. usted? Pero yo sí. ¿Usted qué No sí? en todo, Sí pero que- no en todo. No en todo. Sí que, usted sí Sí, que. yo cuidé en un momento a mi papá. ¿Fue así? Sí. ¿Ella sí colaboró con los Sí, cuidados? ella, Disculpe, mi cuñada Ella se decía, enojó con nosotros y estuvo 3 meses sin ir a la casa. El otro se enojó, estuvo 5 Solo 6 meses. meses. Entonces, Espérame, discúlpeme que le quite la el palabra. 24, Yo el tuve que 20 sacar de mi ahorro para construir una un casa atrás. departamento interior Partí de cero, atrás. ¿sabe? Que sacrifiqué mi familia, sacrifiqué mis Señorita, hijos. mentira, Entonces yo Y no decía, vivimos mentira, gratis. señorita. yo nunca viví Mentira, gratis. señorita. Incluso Mira tú que- me dijiste, espérese, recuerda que me lo que dijiste mire, que esa casa la querías para ti. Y yo te Déjame dije, hablar. devuélveme ¿Me la puedes plata dejar- y te pero me quedas puedes tú con dejar tu hablar? papá. ¿Me puedes dejar hablar? Acuérdate que ¿qué te ¿Me remedios puedes tomaba mi dejar papá? hablar? ¿Qué remedios tomaba mi Lo papá? que pasa es que mi papá, ellos le debían una plata a mi papá, que eran más o menos como 1.500.000 Yo nunca le pesos. debía a mi papá. Déjame hablar. ¿Qué ¿Me remedios puedes tomaba mi dejar papá? hablar? ¿Qué remedios tomaba mi Lo que papá? pasa es que mi papá, ellos le debían una plata a mi papá, que eran más o menos como 1.500.000 Yo nunca le pesos. debía a mi papá. Déjame hablar. ¿Y tú cuánto le 1.500.000. quedaste debiendo en Qué el básico. departamento que le robaste hasta los soquetes? Esa Que es la tuvimos que razón. arreglarlo nosotros y irnos a arrendar ese departamento para que ellos pudieran tener En todo cómo momento yo pagar un vivía, y lo dividendo. hice porque yo era hijo, no era porque yo, ay, no. Te Porque mi recuerdo papá eso también. necesitaba su ayuda. Entonces yo le dije, ya, pues, ¿y cuándo? Te De hecho, recuerdo que el 18 de junio te pedí que por favor, incluso te hablamos, te pedimos hasta disculpas si te habíamos ofendido y te dije, te puedes quedar hoy día con tu papá porque nosotros queremos salir al mall a celebrar el cumpleaños de mi hija de 13 años que no habíamos podido salir. Incluso tú un día yo te llamé por teléfono y te pedí por favor si podías cuidar a tu papá y tú me llamaste y me insultaste porque tenías un cumpleaños. No podías cuidar a tu papá porque venías de un carrete. Te lo recuerdo, ¿no? Señorita Carmen Gloria, ellos le debían 1.500.000 pesos a mi papá y yo no lo sabía. Me lo Ya. contó mi mamá en ese entonces, cuando Don mi Juan papá Pablo, estaba en la ¿cómo es la casa. relación con su madre, de sus otros hermanos? yo creo que hasta el día de hoy... Porque su mala. madre está viviendo con usted, ¿cierto? Es que si usted me pregunta honestamente no lo sé, doctora. O sea, Pero está con usted su madre. sí, está con mi Sé que mamá. está atrás, pero antes Sí, de está con preguntarle a ella, le preguntaré a usted. Sí, ¿Los otros 4 hijos la van a ver también? no, de hace 2 años, ¿Hablan? Nada. nada, Desaparecido. desaparecieron. De hecho, hay 2 hermanas que Doña ella Sonia, tiene que reunir. doña Sonia, sé que nos ha estado escuchando y viendo, usted está en el back del programa. ¿Usted crió a sus 5 hijos? Sí, yo los crié, ¿Vivieron con usted siempre? todos vivieron conmigo. ¿Y qué explicación tiene usted por esta lejanía, esta distancia de sus hijos con usted? No sé por qué se alejaron de mí, porque nunca Claro, con mi sí. esposito, de que empezó enfermo, señora Gloria, nunca me ayudaron. Toda la carga se la dejaron a mi hijo menor y a esa niña que está ahí, la que me demandó, que era la hija menor antes que naciera mi hijo menor. Le pedimos mucha ayuda y nunca podía. No me ayudaba a ir a buscar los remedios que tenía que comprarle a mi esposo. Se lo pedí, de frente se lo puedo decir. Sandra, ayúdame. Sandra, ven, que la Carolina va a ir con una guaguita de 1 año y medio, que ella se quedó ayudándome porque ella jamás quiso hacer nada por mi esposo. Y la que tengo, hija mayor que tengo en Iquique, tampoco no hizo nada. Nunca me ayudaron las dos. Ella jamás me ayudó. Un puro día se quedó con mi esposito, que no fue capaz de darle ni 11 cuando llegué yo, que yo me congrego, voy a la iglesia, y cuando llegamos mi esposito estaba sin 11 a las 9 de la noche. Y ella estaba cansada por ese día que la dejamos en la casa con mi esposito. Y esa fue la primera y última vez que se quedó porque ella se cansaba con su papá, porque nunca nos ayudó a hacerle un aseo, nunca nos ayudó a bañarlo, nunca nos ayudó en nada. Y la que me ayudó fue mi yerna, porque ella Bueno. adora y ama mucho a su esposo. Si no, todo eso me hubiera tocado a mí sola, señorita. Para la edad mía, para mí era una carga muy pesada. Doña de Sonia, atender ella a mi esposo. desahogó y me dijo perfectamente todo lo que pensó y analizó que me iba a decir, porque es obvio que esto es algo que usted ya había pensado con anterioridad. Me explicó muy bien todo lo buena que su nuera y su hijo menor, y todo lo mala que en su apreciación sería doña Sandra. ¿Y los otros 3 hijos?
¿Por qué no habla de ellos? ¿Qué pasó con ellos? No, si también hablo de mis otros hijos. Si ¿Qué, son, qué pasa son con esos 5. 3 hijos? Sí, pues. ¿Qué pasa Señorita, con esos 3 hijos? los otros no quisieron ayudar porque no quisieron. Porque harto se les pidió. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted? Eso no tengo idea porque jamás me lo han dicho. Porque ellos... Pero, doña Sandra, mire, le voy a pedir con mucho respeto, doña Sonia, perdón, mucho respeto. Yo sé que usted tiene un discurso bien clarito y bien repasado, pero quiero que me responda lo que yo le estoy preguntando, más que repetirme el discurso que trae preparado. A uno como mamá, cuando un hijo se aleja, le preocupa. Si de 5 hijos, 4 están alejados de usted, ¿no ha pensado qué fue lo que pasó? ¿No les ha preguntado por qué? ¿No se ha cuestionado usted qué hizo usted para merecer esta indiferencia de sus hijos? No. ¿O qué ¿Sabe- pasó con sus hijos? ¿Sabe, señora Gloria? ¿Sabe que no tenía oportunidad de preguntarles porque ellos, cuando mi esposo se enfermó, empezaron a alejar demasiado. El mayor O que sea, tiene... hasta antes a 4 años atrás, ¿usted tenía una excelente relación con todos? Sí, tenía relaciones con Acá ellos. todos unánimemente dijeron no, No, incluido no, su no, hijo y no, su no. Mis nuera. papás vivieron 11 años con un hermano mayor, que es el Claudio. Sí, ¿Quién es? 11 años. Mis Claudio. papás con Claudio, un hermano mayor. Sí. Dentro de esos 11 años, Ujú. siempre hubieron problemas, diferencias, dificultades, problemas. Hasta que un día un hermano mayor, ese hermano mayor, le faltó el respeto a mi padre, justo cuando yo venía llegando. Don Claudio, buenas tardes. Lo acaban de nombrar en esta audiencia. Dicen que usted vivió 11 años con sus padres. ¿Qué fue lo que pasó que terminó abruptamente esta convivencia? Doctora Camilo, buenas tardes. Lo demás, ya, bueno, he escuchado todo lo que han dicho y realmente para mí no es el caso hablar de todo lo que han hablado. Hay cosas ciertas y hay cosas verdades, pero resulta que el tema no es tan así. Yo soy lo bastante, en este momento lo bastante hombre va a decir todo, pero prefiero no referirme al tema porque resulta que va a ser siempre lo mismo, siempre ha sido lo mismo. ¿Ustedes Entonces, tuvieron lo buena único que- relación como hermanos hasta hace 4 años atrás, como sostiene doña Sonia? ¿Tenían un contacto continuo con los padres, como dice doña Sonia, hasta que el padre se enfermó? ¿Fue así? A ver, el tema con los hermanos nunca ha sido lo más cordial ni de sinceridad ni de hermanismo. ¿Por qué? A nosotros nos criaron desunidos, a pesar que nos criamos todos juntos. Peleas. no, eso Entonces no es eso verdad. no era bueno. ¿Y qué más podíamos hacer con respecto a eso? Eso Solamente no es verdad. pelear. Entonces Doña- lo único que tenía que hacer yo como hermano mayor es cambiar el chip con respecto a lo que ha acontecido, porque yo todo lo que escuché hay cosas que no son verdad. Entonces, para referirme y dialogar, siempre va a ser siempre lo mismo. Pelea, en base a la pelea. Mientras Entonces, mientras usted nos cuenta, don Claudio, cuál es su apreciación, doña Sandra acá en el estudio va sintiendo con la cabeza en forma enfática, diciendo que está en lo correcto. ¿Para usted también esa es la realidad que vivieron? Sí, Bueno, esa es, sí, señorita. lo que pasa es que yo, por Esa es. ejemplo, me aboco solamente a no decir y a no comentar nada porque siempre va a ser usado en mi contra. Y prefiero abocarme solamente a lo que corresponde en este caso, que es que mi mamá salga de la deuda, de lo que corresponde, tal como lo hizo mi papá en su tiempo. Ya, o sea, ¿usted está de Nada más. acuerdo que esta deuda debiera ser asumida Y la deuda por que todas dejó las él, personas, incluida su mamá y los 4 hermanos restantes? y la Señorita- deuda que dejó él. No, yo en un momento dado también lo había planteado así, pero resulta que no nos corresponde porque resulta que mi papá una vez vendió una casa por pagar el hospital de mi mamá que se había enfermado. Y que A ver, ella lo perdón, haga pero igual. le pido disculpas, don Claudio, pero no entendí. ¿Usted está de acuerdo con que toda la familia, incluida su mamá, incluido usted y sus 4 hermanos, asuman el pago de la deuda hospitalaria que dejó su padre? A ver, bueno, sí, la que tiene que asumir el 100% es mi mamá. ¿Por qué el 100% su mamá?
¿Y ustedes? Porque a ella le corresponde Y el embargo que dejó ella. Señor, ¿Cómo? ¿por qué 100% su mamá y no usted? Porque a mi mamá le corresponde. ¿Según quién? A mi mamá. ¿Según quién? ¿Dónde leyó eso? ¿Quién le dijo eso? No, bueno, nada, o sea, bueno, no sé yo, pero yo lo digo como persona. Yo le O digo lo como digo como abogado, que no es así. Esta deuda es de todos ustedes. No sé, la verdad que, bueno, si ella tiene que aportar, no sé si el 50 o el 75% de lo que corresponde. No, les obviamente, corresponde tiene que a aportar. todos aportar. Son todos parte de la herencia, todos tienen que pagar. Ya empecemos vendiendo el auto. Es una buena opción. ¿Algo más que aportar, don Claudio? Nada más. Empecemos vendiendo el auto y todo lo que se recaude con respecto a lo que corresponde se paga la deuda. Se va en parte pago a la deuda. Perfecto. Lo que Don, falta- su hermano Juan Pablo está hace rato pidiendo hablar. Sí, Dígame. y que me escuche él, que él dejó una deuda que mi mamá la tuvo que pagar. Porque la No. iba a pagar. Hizo 2 veces tercería porque él dejó una deuda. Ustedes se han y las dado cosas cuenta estaban que en esta embargadas. audiencia ella ha dicho que ustedes le debían plata al papá. No sé qué Usted, están hablando. Mire, su mujer yo ha soy- dicho que ella le debía plata al papá. Mire, Y ahora usted señala que su hermano Es que eso le es debe verdad, plata al papá. señorita Carmen Gloria. Entonces, aparentemente, sus papás fueron muy generosos y le pasaron plata a todos y El están tema todos en es- igualdad de condiciones. El tema es que él dejó una deuda y a mi suegra la iban a embargar. Sí. Después que murió mi suegro. Señorita, no, señora, cuando hable también escuche lo que otra persona habla. La acabo de señalar que durante esta audiencia, ella, doña Sandra, señaló que ustedes le debían plata al papá. Usted No. señaló que doña Sandra le debía plata al Pero papá. si nosotros Y le debíamos, ahora le pagamos. ¿no va a escuchar? Don Juan Pablo señala que Es que, don ¿sabe que Claudio le debería plata al honestamente, papá. honestamente, Es súper difícil que conversemos le- y cuando uno sí. habla, ustedes hablan al mismo tiempo. Don Claudio, ¿quiere señalar algo más o estaríamos con eso? No, nada más. Muchas gracias, Él me don dice- Claudio. Doña ah. Sandra, ¿qué me quiere decir? Señorita Carmen Gloria, mire, yo escuchando, analizando todo esto, aquí no va solamente lo legal. Esto y esto. Tal como mi padre lo hizo un día. ¿Qué dijo? Cuando mi mamá se enfermó, mi papá tenía una casa en San Antonio y la compró a mi nombre. Y mi papá me dice a mí, Chupito, ¿sabes qué? Me dijo, voy a tener que vender la casa de San Antonio para pagar la deuda de tu mamá. Lo que yo hice, yo le dije, ¿sabes, papá? Pasa a buscarme a la casa. Y fuimos a San Antonio y vendimos la casa. Yo pienso que es más de esto y más de corazón que mi madre haga. Lo mismo que hizo mi padre por ella. Nada más que eso. Sandra, cuando tú llamaste a tu mamá por teléfono Señorita, reclamando, lo otro. yo te dije Lo que el Pablo otro. te iba a ayudar. yo era uno de los que le iba a Sí, ayudar. Y te lo Sí, dije, se dije a ella. yo te dije, estate tranquila, No grites, él no te grites va a porque no ayudar, quiero te dije, escucharte. nunca te dijimos nunca que no le te dije iba a que no. ayudar. Señorita, lo otro, Lo que que no ahora encontramos- ella... Debiéramos corregir el lenguaje. Sí. No es ayudar. Señorita, Era solucionar el problema, pero no traer a la mamá a Señorita. ponerla a esto. señorita No es Carmen Gloria. ayudar. Tienen que tener claro lo que yo expliqué allá. Aquí no es una ayuda a ella. Y quiero que pongan atención sobre lo siguiente que voy a Pero si el explicar. Pablo nunca le dijo que no. Usted dijo ayudar. Pero a lo mejor no me referí bien, pero nunca a ella se le dijo que no. Ella llamó por teléfono Sí. y yo fui súper dama con ella. Lo que haya pasado antes de acá, Fue antes hace de- una semana atrás. señorita, se lo dije hace un rato, si hablamos juntas, como mínimo código de entenderse, es escuchar al otro. Usted tiende a hablar cuando habla otro. Y evidentemente así es imposible la comprensión. Y quizás por eso llegaron aquí. Porque aunque usted hubiera tenido muy buenas intenciones, si no escucha a la contraparte y no respeta los tiempos para conversar, difícilmente van a llegar a un acuerdo. Que ha sido lo que me ha pasado acá, a mí, con usted. Teniendo claro esto, quiero que entiendan otra situación. Cuando una persona hereda, fallece y hereda a sus descendientes, esa persona se llama ante la ley causante, que es la persona que, para que lo aprendan, memotecnia, causa el derecho de herencia, origina el derecho de herencia. El causante en este caso es el papá. ¿Cuál era el primer nombre del papá? Rafael. Rafael, don Rafael. Don Rafael es el causante. Todos los bienes que tenía don Rafael, que son los que vimos ahí, la mitad del auto, la mitad de la casa, les dije que pasaba a los herederos, ¿cierto?
que era la cónyuge y los 5 hijos. Esa es la primera parte, incluso, o sea, para que lo tengan bien clarito, en la primera parte de la posesión efectiva dice quiénes son los herederos. La segunda parte de la posesión efectiva, que generalmente viene a la hoja a la vuelta, a la inversa, es el inventario. Que el inventario no es otra cosa más que la lista de bienes que deja esa persona a sus herederos, a estas personas. En el caso de su padre, el inventario está compuesto por una casa y por un auto. Y aquí viene lo importante, para que lo entiendan. Y todos, por favor, pónganme atención para que lo puedan transmitir además a sus propios hermanos. Doña Sandra firmó un documento que es un pagaré de cobro ante un centro hospitalario por los gastos médicos de última enfermedad del padre. Si bien es cierto, esta institución médica la puede perseguir a ella, le puede cobrar a ella, le puede embargar a ella hasta obtener el pago de la deuda completa, que son los 6,5 millones, ella después puede repetir esa acción en contra de todos ustedes, incluida la madre, porque en derecho existe lo que se llama las bajas generales de la herencia. Y las bajas generales de la herencia son los gastos de sepultación, de funeral y los gastos de hospitalarios de última enfermedad. Esto debiera ser descontado de esto. Si, por ejemplo, yo en la casa tengo 100, en el auto tengo 10, entonces en total tengo 110 a repartir entre estos herederos. Pero si en estos otros dos tengo 90, en realidad a repartir tengo solo 20. ¿Se entiende? Entonces, cuando doña Sandra les dice a ustedes que hay que pagar esto, ¿les está pidiendo un favor? No. ¿Ustedes No, la están no, ayudando? gracias. Nosotros le ofrecimos, no. ¿La están ayudando cuando le ofrecen pagar? Pero si hace 2 años que no la veíamos. No le estoy preguntando cuánto tiempo ni nada, le estoy preguntando súper claro. ¿La están ayudando cuando le ofrecen pagar esta deuda? No, pues. La deuda es de todo. ¿Qué están La deuda haciendo? Es de todo la deuda. Cumpliendo Sí. con una obligación. Sí. Cumpliendo con una obligación. Y eso es lo que falta entender acá. Ella puede perfectamente repetir el cobro que le van a hacer a ella, repetirlo contra ustedes. Y es más, podría repetir con incluidos daños, perjuicios, indemnización. Les podría salir más claro, más caro. Entonces, si hoy, tal como hablaba don Claudio en el teléfono, si tienen un auto que es casi el valor total de la deuda hospitalaria, ¿qué será más barato? A modificar la posesión efectiva, incluir los gastos hospitalarios para que ella los demande a ustedes y les cobre todo esto, o vender el auto y pagar. Y eso que estamos hablando sola y exclusivamente de los gastos hospitalarios. Yo me pregunto qué irá a pasar cuando alguno de ustedes quiera usar o vender la propiedad que es parte de la posesión Va a ser efectiva. horrible ahí. Porque se está peleando. Señorita con Carmen otra. Gloria, yo no quería llegar a estas instancias. Yo a mi mamá la llamé 3 veces por intermedio de mi hermano menor ¿Para qué? Me llamaste a mí también. sobre esto. Le pregunté, la llamé a la tercera para saber, o sea, la segunda ella me dijo, tú firmaste, vos firmaste, me dijo. Pero, doña Sandra, ya hablamos el tema. Sí. Yo creo La que todo les tercera- quedó claro. sí. Entonces, basta. Sí. O sea, sí, definitivamente todo lo que pasó hacia atrás no fue suficiente para solucionarlo. Entonces, preocupémonos de lo que va a pasar hacia adelante. Ujú. Y lo que va a pasar hacia adelante, lo que yo les acabo de sugerir, que me parece que es lo más Que nos den el eficiente, es que efectivamente vendan el auto y se paguen la deuda. Si no, el Exactamente. problema lo van a tener todos y esa Sí. deuda va a ir generando intereses Sí. y va a ser cada vez más alta y capaz que después termine comiéndoles la casa, que no sería nada de bueno, porque eso es lo Podría otro. Ella podría incluso llegar a ese punto. Le hice una pregunta
al final, ¿qué va a pasar con esta casa? Porque esta casa también es parte de la herencia. Ellos la quieren vender por la mamá, ¿dónde se va a ir? No sé, ¿Quién la quiere honestamente, vender? Ella dice, pues hay una yo en ningún casa, pues. momento, por lo menos yo que soy padre de familia, No pongas palabras en lo mi boca único porque no hemos que dicho eso. me he preocupado de mi señora, mis hijos y al cuidado de mi mamá, porque nada más. Y seguir adelante y vivir el día a día. Honestamente, doctor, señorita Carmen Gloria, yo por lo menos casa, los materiales nunca le he tenido ninguna importancia, nada. Y lo que he hecho al cuidado de mi madre, hoy en día que ya me dejaron solo hace rato ya, llegar a esta circunstancia de que ella podría haberme dicho, y yo le dije a mi señora, bueno, si ella necesita algún apoyo mío, lo va a tener porque yo voy a ser uno de los que... Se preguntarán por qué me devolví para acá. Sí. Porque ustedes me pasaron una serie de documentación que yo estoy revisando. Sí, la que estaba ahí. Quiero que se quede entendido y explicado que mi sugerencia es que efectivamente vendan el auto y paguen la deuda hospitalaria. Sin perjuicio de eso. Y para que se vayan claritas desde acá y después no vayan a decir que vinieron acá y que yo no se los expliqué. Como ustedes me trajeron mucha documentación que yo acabo de revisar, es importante que todos los hermanos estén enterados, y me remito a esto, a este gráfico que hicimos, ¿cierto? Donde hablamos de cuál eran las porciones que les correspondían a cada uno. Y por lo tanto a la madre, dijimos, le correspondía el 25% de acá, este que está acá, ahí, más la mitad que está acá. O sea, todo esto sería de la madre, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entre los documentos que usted me acompañó hay una cesión de derechos hereditarios, donde su madre le cede a usted todos los derechos que a ella le corresponden sobre esta propiedad. Es decir, todo esto que está acá es de su mamá. O sea, era de su mamá y hoy es suyo. Más la porción que a usted le corresponde entre los 5 hermanos. ¿Se entiende, doña Sandra? Para que estén preparados y no vayan a tener después discusiones. Hay casi un 75% que era de su madre, que hoy día es de don Juan Pablo. Y la diferencia es la que tienen que repartir entre 5 nuevamente. ¿Estamos claros? Sí. Ya, teniendo claro eso, le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume para ver si es posible darle alguna vuelta y limar alguna aspereza en esta familia que se encuentra tan distanciada por una situación que debiera haber sido de una solución bastante simple. Aquí pasa algo bien especial, y es que no hemos ido al origen de todo este conflicto, porque aquí hay un origen más atrás. Nosotros hemos hablado varias veces en el programa de la deuda de amor, que detrás de todas las problemáticas de herencia hay sentimientos de que mi mamá me debe algo, mi papá me debe algo más allá de lo monetario, del cariño, el cuidado. En este caso pasa que Sonia tiene un apego muy, muy importante hacia su hijo menor, que es Juan Pablo. Y cuando uno habla con ella, ella refiere que es su conchito, es su niñito, junto con otro hijo que falleció, y los otros son hijos rebeldes, son hijos a las que no tiene un apego importante. Acá nos llamó la atención porque yo traté de preguntarle varias veces, insistí, no dio ninguna respuesta porque me parece extraño, yo creo que hay algo ahí. Uno a lo menos se preocupa, a lo menos se entristece con la lejanía de los hijos, busca una explicación. Y ella no tiene explicación, no la ha preguntado, ni tampoco la entristece, aparentemente. No, de hecho cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo fue como mamá? Bueno, si yo los parí, me dijo. Sí, pero parir es una cosa y ser mamá es otra. Nosotros le dimos educación, comida y estudio, comida, educación y salud. ¿Ya? Y cómo era como mamá, el cariño. No, mi Conchito, mi Juan Pablo. Pero el resto de los hijos solo tuvo palabras negativas. Y bueno, Sandra en este momento está diciendo que sí. Juan Pablo, mi pregunta es, ¿tú eso lo viste en tu vida? Bueno, yo personalmente, para serle súper honesto, yo con la que andaba para todos lados era con mi mamá, porque mi papá trabajaba. Cuando chico andaba para todos lados con ella. Pero si usted me pregunta hoy en día, sí, honestamente, yo de repente me pregunto por qué ¿Por qué la diferencia de trato? ¿Por qué la diferencia? Y usted, doña Sandra, siendo Pero, mayor que don Juan ojo, Carlos, a lo mejor. Yo, por lo menos, yo me atrevo a decir de que soy el hermano menor, pero ellos nunca se han dado la oportunidad de conocerme como persona a mí.
nunca hemos tenido un diálogo donde yo lo quise tener en la oportunidad de la enfermedad de mi padre. Es que yo creo... Y nunca lo encontré yo y, creo, y lo he buscado, don honestamente. Juan Carlos... Y yo no soy tan buena persona, todos tenemos faltas, pero sí hoy en día yo no entiendo por qué me dejaron solo. Me dejaron solo. Lo hicieron pagar. Me hicieron sufrir bastante, pero así todo tuve que seguir luchando porque soy padre de familia, tengo que ser fuerte. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir viviendo el día a día. Don Juan Carlos, es que es distinto, y eso yo le quiero preguntar a Sol, después que conozcamos la impresión de doña Sandra, es distinto lo que ustedes pueden hacer como hermanos, Yo de lo le que, apoyé pero mucho. escúcheme, de lo que hayan hecho sus padres, porque si uno como padre quiebra la relación de igualdad entre los hermanos, obviamente que se producen distanciamientos, recelos, rabias, pero por favor escuche, más que darme explicaciones, trate de escuchar. Sí, Uno como mamá, si tiene 3 hijos, trata de que La sean verdad. una educación más o menos parecida, porque si uno agarra a uno y ya uno le compra regalitos, lo saca a pasear, y Sí, a los otros 2 sacan a la todos casa, por igual. obvio, claro, obvio que los otros Sí. se van a enojar y Mire. las rencillas, lamentablemente, no siempre se dirigen contra el padre, que es el que lo está haciendo mal, sino que se provocan entre los hermanos. Y algo así podría haber sido lo que pasó, ¿no? Exactamente, yo por lo menos yo con ella estuve, como cantábamos canciones, en lo bueno y en lo malo. Siempre estuve con ella, siempre, en las buenas y en las malas. La iba a visitar, le damos palabras de apoyo, ¿Su pero opinión, no sé doña Sandra? en qué para ¿Qué quedó. causó este quiebre profundo? No entre sé por todos qué me ustedes? dejó solo. La Esa es enfermedad de mi papá. Pero antes tampoco se llevaban muy bien, parece. ¿No? Sí, Nosotros. siempre estábamos juntos. ¿Y por qué con la enfermedad del papá no Porque- todos se hicieron presentes igual, no todos participaron igual? ¿Pasaron la No cuenta todos de- participamos igual. ¿Por qué? ¿Pasaron la cuenta de las diferencias que habían hecho los padres? ¿Cuál ha sido eso? Puede haber sido eso. Pero yo con mi hermano menor, nosotros nos juntábamos mucho. Mi sobrina son todos para mí igual. Yo nunca le he cerrado las puertas de mi casa Nunca te porque las he quitado. Pero se dan cuenta que lo que estamos hablando Nunca te la he va quitado. tomando un sentido y no es ¿Qué? una cosa que uno adivine. ¿Ah? Es Con una- Marisol hemos visto muchos casos acá y Marisol nos ha enseñado que puede, y estoy Sí. subteorizando, Marisol es la experta, pero puede que sea rabia de estas diferencias que hicieron los padres Se en la lo hicieron crianza. pagar a Al él. minuto que su padre se Se enfermó, lo hicieron pagar a todos él. los otros hijos hayan dicho, bueno, a ti te cuidó, Sí. a ti te regaló, Sí. cuídalo tú, pues. Exactamente. Pero yo creo que acá hay algo importante y Sandra dice que no es en contra de Juan Pablo y yo creo Sí, por pues. todas las Eso conversaciones, Juan Pablo, tú aquí eres entre comillas la víctima, no es en contra tuya, no es en contra tuya. Ahora el dolor que siente Sandra es con la mamá y por eso es que Sandra demanda a la mamá, no a los hermanos, no a ti Juan Pablo, no tiene que ver contigo. Y ese es el dolor que ella que- tiene porque necesita sentir, lo que está haciendo ahora es que necesita que la mamá reaccione y le diga todo lo que no le ha dicho y que pueda sentir que sí hay cariño, que sí hay contención. Y eso es lo que no ha recibido y por eso está así de Pero, dolida. mire, disculpe que le Señorita- diga algo, yo soy mamá. señorita, Sí, que hable ahí de Marisol. yo cuando la llamé ahora sobre esta deuda, porque eso es lo que a mí me queja, lo único que yo recibí de ella fueron malos tratos. Yo tengo la Y mi grabación. cuñada lo sabe porque ella estaba escuchando toda la Yo grabé conversación. todo y sé que te trató. Todo. Pero tú le dijiste a mi mamá, Todo. ¿te va a llevar el auto al funeral? A la Así se lo tumba, dije. Sonia a llevar la Meriño, ¿te casa. vas Yo a le llevar dije, el auto mamá, a la porque tumba? yo le Esas dije, son mamá, formas. ¿por qué no vende ese auto y paga la deuda? Entonces, Porque en este momento soy yo la afectada. Yo, nadie más. ¿por qué no lo Nadie conversó? más. ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Por qué no me buscó? Pero y ella no, sabe es que que el si me problema llama no me- es Pero con Marisol lo acaba de explicar por qué. El problema no Porque es el con él. problema no es Sí. con usted. Sí, pero Exacto. Sandra, Y no me es había con él dicho- ni y me conmigo había tal dicho vez, que yo pero fuera- lo han hecho pagar cosas que él no tenía que haber pasado. Señora, esto no es que ya, no se imagine, por favor, sáquense Yo de la también tengo cabeza. 3 hijos, yo Le trato de he criar a discutido los con usted 3 toda la audiencia iguales. que usted no escucha cuando otra persona le habla. Y es bien difícil entenderse así, y es bien agotador para la contraparte. Sobre todo cuando uno está tratando de dirimir un conflicto. No se ponga en la cabeza ni caricaturice la actitud de ella como una maquiavélica sentada planeando la forma de vengarse. Son reacciones humanas que a donde puede se desbordan. Y además aquí piensen algo que sucedió que yo creo que es muy fuerte. Sandra se acaba de enterar que el 75% de todo esto, que era de la mamá, es tuyo. Más No encima. dijo nada, no hizo El- nada. Eso demuestra que la rabia no es con ustedes, no es con ustedes. Tiene un tema pendiente con la mamá y tenía un tema pendiente con el papá cuando el papá se fue también.
Es que lo que le digo yo, si a mí me pregunta, yo lo viví con ellos. Yo llevo 24 años en la vida de ellos. Pero tú no viviste la infancia No, de pero ellos. yo sí me he dado cuenta Pero que no- ellos son súper desunidos. La mamá tal vez no daba cariño. Carolina, las heridas que se hacen en la infancia Pero si yo me he puesto mil veces en el puesto de ella. se tiene que curar por las personas que hicieron esas heridas. ¿Se acuerda que cuando empezamos esta audiencia yo le dije que había encontrado una falta de respeto, que Sí. usted se riera del dolor ajeno? Sí, le pido disculpas Y- porque yo no soy así. Y ahora, pero igual me molesto. fíjese que ahora acaba de tener una actitud súper parecida. Es tremendamente arrogante decir, yo me pongo sus zapatos y sé perfecto lo que usted está sintiendo. Nadie sabe lo que otra persona siente. Yo puedo tratar de ponerme en sus zapatos, como lo trato en todos los casos. Puedo tratar de entender su pena, pero no puedo cometer la arrogancia de pensar de que yo siento su misma pena, de que yo sé exactamente lo que usted está sintiendo. Las emociones, los sentimientos son súper personales e individuales. Ante una misma circunstancia, varias personas pueden pensar distinto. La muerte de un padre de 5 hijos puede afectar a los 5 de manera absolutamente distinta. Y si no entendemos eso, y no solo en este caso, si no lo entendemos como sociedad, difícilmente vamos a buscar puntos de acuerdo. Vamos a entender que tenemos la necesidad de buscar puntos de acuerdo, porque su realidad y mi realidad, y la de ella, y la de ella, y la de ella, son todas distintas. Y si queremos tener una vida en paz, todos tenemos que ceder algo para llegar a un punto en común. Nunca más me vuelva a decir que usted sabe lo que otra persona siente, ni usted sabe exactamente cuál es el dolor de otra persona, Tal vez porque no. eso tiene una arrogancia intrínseca No fue mi que es intención. inaceptable. Pero sí ver a mi esposo sufrir, hacerlo pagar, sacrificar a mis hijos, sacrificar mi vida personal por darle una mejor calidad de vida a sus papás, que todavía lo hago hasta con su mamá. Es una opción personal. Sí. De hecho, yo no entendía por qué, o sea, el privilegio, yo digo el privilegio en el sentido de la buena palabra, mi papá siempre la buscó a ella, dentro de su enfermedad, siempre la buscó, la chupi. Yo era la regalona de mi papá. Ella era y la mi mamá regalona, lo sabía. entonces yo, Mi mamá lo sabe. honestamente, de mi hermana puedo decir que estoy bastante decepcionado, se lo puedo decir a ella, ¿Por qué? así como, porque cuando tenía que estar, no lo estuvo. Estuve, Mi padre no siempre, La pero buscaba a estuve. ella, mi padre la buscaba. Me Llámame llamaba la todos Chupi. los días. Llámame a la Mira, yo chupi. no quiero Ahora- entrar en argumentos de defensa contra nadie porque no los conozco, porque cada uno de ustedes tendrá sus Exactamente, pero razones. sabe que uno- Pero también hay que ser prudente, señora, en el enjuiciamiento de otras personas. Lo hemos visto otras veces en el caso de Marisol, que frente a la muerte de un familiar muy cercano o a la enfermedad grave de un familiar muy cercano, no toda la familia reacciona de la misma manera. Hay gente que es mucho más activa y se hace cargo, hay gente que prefiere olvidarse, dar la vuelta, hacer como que no pasa, Exacto. y eso es parte de la normalidad, ¿o no? Pero con el tema de la deuda, ella es incapaz de pasar a la siguiente etapa. Entonces se Sí, queda señora. pegada. Y además tienes que entender, Juan Pablo, que la relación que tiene con su mamá también le impedía ir a cuidar a su papá. Era una muralla. Entonces, no solo que, pucha, le fallaste a mi papá, sí, pero es que yo tenía otros temas que me impedían cumplir el rol. No digo que esté bien o mal, estoy tratando de explicar la situación. Pero aquí lo que más me gusta, ¿qué es lo que funciona de esto? Porque siempre tenemos que destacar qué es lo que funciona, desde dónde nos podemos agarrar para después solucionar esto. Es que, ¿sabes qué? Yo veo que aquí hay cariño. Hay cariño. Independientemente de la relación con el papá o con la mamá o con el resto de los hermanos, hay cariño. Se te podría haber venido encima cuando supo que el 75% de todo esto era tuyo. Y nada, calladita se quedó en silencio. Eso quiere decir que sabe que de alguna manera u otra tú te lo mereces. Yo honestamente, lo material es que eso es como que da lo mismo en realidad. Yo creo que Yo, por lo dejemos menos- esto, o sea, definitivamente no vamos a resolver un conflicto de tantos años, que arrastran por tanta historia familiar en los 20 minutos, media hora que podemos conversar acá, a lo más una hora. Pero sí quiero que se vayan con el mensaje genérico que está entregando Marisol y que es tremendamente potente y que es muy fuerte. Lo primero es que hay que tener conciencia que aunque uno a la familia le caiga del terror, la familia y la pareja, es la familia. Y uno tiene que siempre estar un pasito más atrás y observando, conteniendo a su pareja, pero sin intervenir Mi en la papá- relación ni conflicto familiar. Punto Sí. uno. Porque lo digo por doña Carolina. Punto dos. Marisol acaba de decir que aquí hay mucho amor todavía.
y lo acaba de fundamentar en las actitudes que tuvo doña Sandra cuando se entera de esta situación. Y creo que de parte de ustedes también, porque si no, no le dolería un montón de otras cosas. Ese cariño es irreemplazable, ese amor es irreemplazable, esa historia en común que tienen ustedes es irreemplazable. Tienen la posibilidad de recuperarla. Y yo creo que es fácil, fácilmente. Si toman la decisión de vender el auto, pagar la deuda y no va a haber ningún conflicto entre ustedes, pueden desde ahí empezar a construir y recuperar la relación que tenían. Por el bien de ustedes, por el bien y por respeto a la memoria de su padre, al pasado de ustedes y por el futuro de sus hijos. Ella es la madrina de mi hija. Con mayor razón. ¿Algo más que Ella agregar, sabe que es la Marisol? madrina de mi hija. No, lo dijiste todo. Muchas gracias. Gracias. Ya, señores, espero de corazón que puedan reconciliarse, que puedan sacarse un poquito la rabia, sacarse los prejuicios, sacarse las suposiciones que tanto daño nos hacen. Suponer que la señora se sienta a planear un plan maquiavélico para vengarse no es real. Aquí las cosas han sucedido por emociones, por sentimientos y hoy día por una cosa práctica. Hay una empresa que la está persiguiendo para cobrarle y obviamente la tiene acosada con una suma que no le corresponde pagar a ella, que la tienen que pagar todo y tienen la forma de pagarla, que es relativamente sencilla, que es vender este automóvil y pagar la deuda. Ojalá puedan conversar entre todos y recuperar lo que tienen tan quebrado y dañado. Y respecto a su madre, no volví a hablar con ella porque me parece que no está en condiciones de poder seguir conversando ni de reconocer a lo mejor su propia responsabilidad en la situación que están viviendo. Ojalá ustedes puedan lograrlo. Y con esto cerramos la sesión.